cada uno sea de ustedes. Le damos las gracias a nuestro Dios porque nos ha dado la oportunidad. Bienvenidos sean todos, los niños, tanto pequeñines como los más grandecitos. Los invitamos a que pasen a su salón a recibir el alimento de Dios. Y hoy, Dios bendito, porque nuestro Dios es un Dios de sorpresas. ¿Quién sabe eso? Que nuestro Dios es un Dios de sorpresas. Él nos sigue preparando día con día, nos da constantemente sorpresas. Y en el día de hoy nos regocijamos. Estamos muy agradecidos con Dios por el regalo que nos ha dado, de que cada uno de ustedes esté presente en este día. Amén. Así de que yo le doy las gracias a mi Dios porque entiendo que la palabra a mí me declara que en los postreros tiempos, en estos tiempos de prueba, yo no sé si usted ha visto la situación que está pasando el país de Israel, que es el pueblo escogido de Dios y llegará hasta el final del cumplimiento como el pueblo escogido. Está pasando un sucumbe bélico, está siendo atacado por diferentes grupos terroristas, pero la palabra a mí me declara que no es cuestión de sorpresa, sino de ajuste. Así es de que lo que está pasando no me toma a mí por desapercibido. Entiendo y la palabra me declara que en los postreros tiempos el pueblo de Dios será sucumbido por diferentes países a nivel mundial. Y eso es que me demuestra que cada vez Cristo está más cerca por venir a arrebatar a su iglesia. Amén. Así de que, como dijo Pablo, mas no vendrá sin que antes se manifieste una gran apostasía, un gran dormir en el espíritu, una gran lejanía de la verdad de Dios para seguir corrientes mentirosas que llevan al hombre a perdición eterna. Pero bendito Dios, porque en estos tiempos el Señor me demuestra de que Él está filtrando a su iglesia. Él está buscando a cada uno minuciosamente a aquellos que han de ser parte de la iglesia de Cristo. Amén. Así es de que la depuración, la filtración que Dios está haciendo en estos tiempos, déjeme decirle que es cuestión de que Dios lo ha declarado en su palabra para estos últimos tiempos. Amén. Así es de que bendigo a Dios porque ustedes son conscientes, están acá y Él hará obra. Usted y yo estamos con un único propósito: ser alimentados, conocer la verdad de Dios para que caminemos en ella y entonces nos separemos de las cosas de este mundo para que no perezcamos juntamente con ellos. Amén. Así es de que cuando Deuteronomio 29 dice: porque las cosas secretas son de Dios, las que no han sido conocidas por el hombre, pero las dadas por Dios, las manifiestas, son para el hombre y para sus hijos, para que caminen en ellos para el cumplimiento de la ley de Dios y sus mandamientos. Amén. Así de que Dios en su palabra nos declara su verdad. Somos privilegiados. El apóstol Pablo dijo que nosotros somos la primicia del Espíritu Santo. Primicia significa los primeros. Así de que si usted y yo somos los primeros, déjeme decirle, Dios como hijos de Él nos da el privilegio de conocer su verdad, caminar en ella, para que entonces nosotros saltemos de muerte a vida. Amén. Así de que, amado pueblo, así como está puesto de pie, yo lo quiero invitar a que vayamos a la palabra del Señor. La abramos en el libro de Lucas. De hecho, los 3 evangelios hablan de lo que el Señor en este día trae en su porción bíblica, para que aprendamos un poco más de Él. Pero en este día el Señor me permite, en el libro de Lucas, en el capítulo 8, y veamos los versículos del 40 al 48. Así es de que el de multimedia hoy no se encuentra, creo, porque está con los niños, a falta de personas para que nos ayuden, nos apoyen en cuanto a los ministerios. Estamos aquí, pero yo sé que usted porta la palabra del Señor. Yo sé que usted es sabio y usted porta su espada. Por si el enemigo le atacara en el camino, usted sabe que también puede defenderse. Amén. ¿Están ahí, mis amados, el libro de Lucas? Capítulo 8, amado pueblo. Veamos sus versículos del 40 al 48. El cual la palabra del Señor, que ya es bendita, tiene por título acá en la Biblia: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pero Dios me permite titular el tema del día de hoy: un paso de fe. Así de que estamos acá porque sé que usted no se quiere quedar como está. Estamos acá porque yo tampoco quería quedarme en casa y perecer allá en cuanto al conocimiento de Dios. Así de que estamos acá porque estamos dando un paso para poder acercarnos cada vez más a la razón por la cual usted y yo hemos sido enviados. Amén. ¿Están ahí, mis amados? Lucas 8, del 40 al 48, leemos las palabras del Señor, que ya es bendita, y dice así:
Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, que estás en gloria, una vez más, mi Rey, venimos delante de tu divina presencia. Te damos las gracias, Padre, porque quizá hubieron situaciones que pudieron habernos hecho quedar en casa o estar en otro lugar que no fuera este. Pero dentro de tu plan, Padre Santo, que es perfecto, tú has puesto nuestros nombres en la lista de invitados para este día. Hemos abierto nuestro corazón, nuestro espíritu, para cumplir, oh Dios, el llamado tuyo a este lugar en esta hora, y nos disponemos, Padre, a que la porción que tú tienes para cada uno de nosotros la atesoremos, la llevemos en nuestro corazón, oh Padre. Que hayamos llegado, pero que no salgamos de la manera en que llegamos, sino que salgamos alimentados de tu palabra, que tu voz, oh Dios, alimente nuestro corazón y nos haga entender, Padre amado, que en estos tiempos en los cuales el enemigo está haciendo cada vez mayor alcance a esta sociedad mundial, tú, oh Dios, estás buscando a un pueblo, aquel que Cristo redimió con su sangre, para que sea el pregonero de tu verdad y sea disipador de la mentira que en este tiempo se multiplica. Padre, yo me hago a un lado como mortal, mi Rey. Pongo mis labios delante de ti, por la razón por la que me has llamado es para ser un instrumento tuyo. No renombre, sino seas tú el único conocedor de todos los tiempos, como lo fue Cristo. Padre, yo te doy las gracias, mi Rey, porque entre tantos tu privilegio cayó sobre este tu Hijo, mi Dios, siendo nadie. Pero yo te bendigo, Padre, y te pido en esta hora que disipe de este lugar toda negatividad. Cubrimos este lugar, Padre. La sangre de Cristo toma cuidado de esta casa. Toma cuidado del altar de cada uno de nosotros, Padre, que somos el altar tuyo, Padre Santo, y de tu divino Espíritu. Y declaramos, Rey amado, en el nombre de Cristo Jesús, que toda negatividad se disipa, que toda atmósfera contraria a ti, oh Padre, es deliberada, sacada de nuestra presencia, y eres tú el único portador de luz que toma control y cuidado de este lugar en este momento. Padre, yo te bendigo, te doy las gracias por este tu pueblo que escuchará tu mensaje. Te doy las gracias, Padre, por el medio que ha abierto, de acuerdo a tu plan, sus puertas para que tu palabra bendita llegue a sus corazones, anide en ellos y transforme, revolucione a aquellos que quizá a la distancia o bajo situación difícil están pasando y escucharán tu mensaje. Yo te bendigo, mi Dios, por tan grande privilegio. Sea tu nombre exaltado, glorificado y bendito seas por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús te oramos, y el amado pueblo de Dios dice: amén, amén. Pueden sentarse, amado pueblo. Le doy gracias a mi Dios porque en esta hora nos ha dado el regalo bendito de estar acá reunidos en su nombre. Doy gracias a mi Dios. Recuerde que Jesucristo hablaba en cuanto a aquel señor que teniendo un lugar donde necesitaba trabajadores, dice que llegaron muchos, no todos fueron tomados, pero Jesucristo tomó esta parábola con este mensaje diciendo: porque muchos son los llegados, más pocos los escogidos. Amén. Así de que bendito Dios, porque entre ellos usted y yo estamos incluidos para este regalo bendito que Dios nos ha permitido en esta tarde. Amén. Así de que el Señor en este día trae un mensaje del cual, si usted se mete a Él, entenderá que usted y yo somos realmente en Cristo Jesús uno solo.
Así es de que en el día de hoy el Señor va a venir a poner una activación mayor en nosotros. No va a venir a que nos conformemos con estar solamente sentados en un lugar, escuchar el mensaje de Dios a cada domingo, o aquellos que tienen la oportunidad durante la semana en cualquier medio que Dios les permita. No es solamente eso, sino es una activación personal, lo cual Dios me trae en este día. Yo no soy portador de mensajes de nadie, sino soy portador del único que me envía delante de ustedes, y ese es Cristo Jesús en su nombre. Amén. Así de que en el día de hoy, amado pueblo, vamos a conocer por qué es que es necesario que usted y yo nos activemos, por qué es necesario que usted y yo lleguemos de manera personal. Alguien me decía, no, pero mi cuñada, mi hermana tiene mucho conocimiento bíblico. Le digo, no le pregunto acerca de ella, le pregunto acerca de usted, porque Dios le va a preguntar a usted lo que Él quiera preguntarle, y a ella le va a preguntar lo que quiera preguntarle a ella. Así de que cada uno de nosotros, amado pueblo, es responsable delante de Dios de todo aquello que Él ponga en nuestros corazones y nos alimente. Amén. Así de que dije el domingo pasado, el sábado anterior, que fue el 31 de agosto precisamente, estaba pasando yo un dilema, si se quiere así, pero Dios me ha hecho madurar espiritualmente para reconocer que los tiempos de Dios siempre son tiempos perfectos. El sábado, cuando estábamos en el bautizo del hermano Sósimo, ese mismo día, mi hermano mayor estaba cumpliendo un año de fallecido. Y Dios ponía delante de mí la plataforma de ver cómo algo opuesto que puede de alguna manera quizá traer quebranto espiritual a mi vida, Él lo convirtió automáticamente en gozo. Como la palabra declara, porque la tristeza se convertirá en gozo. Yo no sé si usted ha experimentado, pero como hijo de Dios, eso es lo que Él nos llama a hacer. Pueda que usted tenga tiempos difíciles, tiempos de prueba, tiempos en los cuales usted haga la pregunta quizá a Dios: Señor, ¿por qué yo? Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Señor, como me dijo alguien, yo no soy malo, porque yo siempre he sido bueno. Le digo yo, pero el juicio no es personal. El juicio es Dios u otra persona dándolo por nosotros, porque Jesucristo dijo, porque el juicio es verdadero si 2 o 3 personas atestiguan acerca de Él. Dijo, más mi juicio es verdadero porque somos yo y el Padre. Amén. Así de que en el día de hoy, dije ya, el Señor está filtrando, está depurando, está separando cada vez más a aquellos que han de ser parte en los tiempos postreros. Recuerde que fácil es. Yo digo esto porque yo me doy cuenta en el tiempo en que nosotros estamos acá en este país. Usted libremente puede sentarse, hay aire acondicionado, hay sombra, y yo a veces tengo la oportunidad y veo, por ejemplo, iglesias de allá de mi pueblo, de mi país, donde una vez Dios me dio la oportunidad de predicar, y yo digo la manera en la que ellos se mueven, sillas plásticas, con ventiladores que no son suficientes, y uno sudando. Incluso ese día que Dios me permitió, yo salí que me tuve que cambiar la camisa cuando salí de ese lugar. O sea, yo me pongo no por juzgamiento, me pongo yo en ese lugar y pienso, ¿cómo es que nosotros en países donde todavía la libertad de religión está dada, cómo es que hasta Biblias son regaladas en este lugar, en este país? ¿Cómo es que hay posibilidades en diferentes medios de que Dios hable a nuestras vidas a través de cánticos, a través de diferentes prédicas de muchos predicadores de la verdad que Dios ha levantado a lo largo de los tiempos? Pero ¿cómo es que nosotros a veces nos quedamos en una misma porción, en un mismo nivel? Y estamos a veces acondicionados a un mover del cual no nos damos cuenta en lo que estamos. A menudo escuchamos decir de muchas personas, yo lo he escuchado muchas veces, que me han dicho, no, pero yo tengo fe, no, pero yo conozco de Cristo, no, porque yo sé quién es Dios. O sea, a veces nos solapamos, nos acostumbramos, nos quedamos en un nivel de conformismo en el cual no queremos tener nuestra experiencia personal. Así es de que en el día de hoy Dios está llamando a una activación personal. Alguien nos invitó una vez a que fuéramos a orar por alguien, ya hace más de un año. Fuimos a orar por alguien que tenía un pie malo. Y yo le decía a esa persona, ¿usted cree que Cristo puede salvar, que puede ayudarle, puede sanarle? Y me dijo ella, si Dios reverdeció la vara de Aarón, ¿no podrá ayudarme con mi pie? Y le digo yo, pero usted tiene fe, usted ora a Dios. Y me dijo, yo repito una oración que escucho en el Facebook. Así de que muchos se han solapado, personas de que a veces
buscan a otros para que oren por ellos. Pero eso me hace entender que cuando Cristo trajo sanidad, trajo salvación, curación a diferentes ejemplos que vemos en la palabra, Jesucristo siempre les recordó y les recalcó esta parte diciendo, tu fe. No la fe de otros, sino tu fe. O sea, si yo tengo un asunto que presentarle a Dios, yo tengo que presentar mi fe. Yo puedo acuerparla para que mi oración se multiplique y sea más precisa para llegar y llamar la atención de Dios, acuerpando y pidiendo a otros que se acerquen a mí. Pero yo primeramente tengo que poner el primer paso de fe, dar el primer paso, salirme del conformismo y no quedarme con el acomodo, sino reconocer lo que quiero y dar el paso que debo dar. Así de que en este día es a eso que Dios me manda. Hemos visto en la lectura que se presentan dos historias. Hemos visto que se presenta Jairo, el principal de la sinagoga, y llega ante Jesucristo. Jesucristo ha llegado de regreso. La palabra dice que mucha gente lo está esperando. Mucha gente está con gozo. La multitud está acuerpando el lugar y con gozo esperan a Jesús. Una multitud que tiene diferentes intereses. Entre ellos hay algunos curiosos que quizá querrán ver qué es lo que Jesucristo es capaz de hacer. Otros religiosos que están tratando de ver cómo hace caer a Jesucristo para entregarlo a juicio. Otros quizá están enfermos y quieren de alguna manera recibir sanidad. Cada uno de ellos tiene un propósito, pero todos están buscando un resultado. Pero también vemos la historia de que en ese momento se presenta una mujer. Y vea usted, no es coincidencia el hecho que la niña que está por morir tenga 12 años, ni tampoco es el hecho de que la mujer con el flujo de sangre tenga 12 años de llevar ese azote. ¿Usted piensa que Jesucristo no sabía de la condición de cada una de ellas? Jesucristo regresa de Gadara. Si usted se da cuenta en la lectura anterior, Jesucristo está regresando de Gadara, de una ciudad donde de una región donde hay 10 ciudades. Pero todas son paganas, todas están bajo el control y el dominio de Satanás. Y ha venido después de liberar a un endemoniado gadareno que tenía lo que es conocido como legión. Jesucristo regresa porque allá le dijeron vete porque tenemos temor de ti. Pero Él regresa no porque ellos se lo dijeron. Regresa porque Él entendía que a su regreso había una obra perfecta que realizar, que ya estaba dentro del plan de Dios. Así de que lo que vemos dentro de esta lectura ahora es que Jesucristo está llegando con un plan perfecto. Y usted dirá a veces, bueno, yo por chiripa quizá alguien llegó y me habló de Jesucristo y ahora le conozco. No hay tal chiripa en el reino, no hay tal coincidencia, no hay tal inseguridad de reino, sino que es un plan divino que Dios ha trazado. O sea, en el momento en el que alguien ha llegado a usted, en el momento en el que alguien llegó a mí, fue porque dentro del plan de Dios usted y yo ya estábamos para ser llamados por esa persona y en el tiempo en el que Dios usó ese instrumento para que usted y yo llegásemos. Amén. Así de que en esta hora vamos a ver por qué es que dentro del plan de Dios ya había escogido dentro de su plan estas dos historias. Menciono las dos, pero de ellas es una a la que Dios me empuja en este día. Menciono las dos, dije ya, porque primero fue la niña que estaba por morir, la hija de Jairo, aquel principal de la sinagoga, aquella persona que era importante. Si usted se da cuenta en estos tiempos, quizá sea alguien de renombre, alguien que es muy conocido, alguien que sale, yo no sé, tal vez en el Facebook o que muchos conocen, alguien cuyo nombre es muy conocido de manera social o mundial. Jairo era alguien que por ser parte o principal de la sinagoga era muy respetado por todo el pueblo. O sea, todos aquellos que formaban parte de lo que le llaman Sanedrín, o todos aquellos que eran parte del grupo eclesiástico de la iglesia de la sinagoga, déjenme decirle que eran merecedores de que todos aquellos que los miraran les dieran pleitesía. Y eso se mofaban ellos, de eso se gustaban. Pero vemos a un Jairo que llega sin pena, sin temor de reputación, sin temor de un Sanedrín que puede condenarlo, porque ha puesto su fe fuera de lo que la ley de Moisés declara. Pero vamos a ver no a Jairo, vamos a ver una historia de la cual Dios declara
gran sanidad y el ejemplo para que usted y yo reconozcamos. Podrán haber momentos en los que usted y yo quizás digamos: Señor, yo te he sido fiel, Señor, yo he caminado en obediencia, Señor, esto o aquello, y le recalquemos algo a Dios que Él ya conoce. Porque Él, la palabra declara que aún los pensamientos de lo que haremos el día de mañana, Él ya lo sabe. O sea, Él solamente se place que nosotros se lo digamos, para que nosotros reconozcamos que tenemos la fe puesta en Él. Pero son dos casos, dos ejemplos que Dios escogió de una manera especial. O sea, cuando la palabra habla de 12, recuerde que el 12 tiene algo muy trascendental en la Biblia. Por ejemplo, Jacob tuvo 12 hijos. Los 12 hijos de Jacob formaron las 12 tribus. Jesucristo levantó a 12 discípulos. O sea, el 12 es un nombre que representa mucho dentro de la nomenclatura de Dios. Pero veamos, en el libro de Lucas 6, 12 y 13. ¿Por qué es que le hablo yo que estos dos modelos, estos dos ejemplos, fueron escogidos por Dios por alguna razón? A Cristo no se le fue por desapercibido esto. Si usted piensa que cosas ocurren en su vida, si usted piensa que una puerta que usted quería que se abriera se mantuvo cerrada, si usted piensa que una puerta que estaba abierta se cerró, déjeme decirle que no fue desapercibido que para Dios. Dios sabe perfectamente, hay algo dentro de Dios que se llama voluntad permisiva. La voluntad permisiva de Dios es porque lo que para usted y para mí parece quizá no lo correcto a recibir, Dios tiene un plan para que eso ocurra, porque más adelante Él se va a glorificar en algo mayor de lo que usted y yo habíamos alcanzado. Amén. Veamos cómo es que estos dos ejemplos, dije ya, el 12 no es coincidencia. El 12 no es casualidad. El 12 es porque estos dos modelos habían sido ya escogidos por Cristo para poder llegar, porque el 12 significa escogido. Vea usted, en el libro de Lucas capítulo 6, veamos el versículo 12 y 13 de Lucas, que dice así: en aquellos días Jesús, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El número 12 significa escogido. El número 12 es porque Cristo no llegó desapercibido al lugar donde iba a llegar, sino porque ya sabía todo lo que estaba para acontecer. Pero vea usted, cómo es que Dios se glorifica de una manera tan especial en cada una de las cosas que Él atiende a hacer de acuerdo a su plan, para que nosotros veamos que Dios es tan perfecto, que las cosas que ocurren en usted y en mí no son cuestiones de que pasó porque pasó. No, fue porque Dios tenía un plan. A veces hay personas que dicen: no, me salieron mal las cosas, pero no fue que Dios no lo amara, fue porque Dios, dentro de eso que usted considera malo, es algo en lo cual Él se va a glorificar para llevarlo a un nivel superior de fe. Amén. Así de que a menudo nosotros vemos la Biblia. Usted ha visto que en la Biblia hay muchos milagros, de los cuales incluso dice ella misma que no están todos los milagros que Cristo hizo, porque no alcanzaría el papel para poder enumerar cada uno de los milagros que Jesucristo hizo. Pero en cada uno de los milagros ocurren dos cosas que en este no ocurren. Si se da cuenta, en los milagros que Jesucristo hizo, en algunos llegaron a tocar a Cristo, y en otros Cristo llegó y los tocó a ellos. Hemos visto diferentes lecturas de sanación de milagro que Cristo hizo. En algunos la fe de aquel que esperaba el milagro llegó a tocar a Jesús, y en otros Jesucristo llegaba y los tocaba a ellos. ¿Se recuerda del ciego? Aquel que Jesucristo hizo lodo y le tocó los ojos. O sea, fue Él llegando a hacer la obra, puesto que habían medios que a ellos no les facilitaban a llegar. Pero vamos a determinar una diferencia, la cual miraremos más adelante en la lectura de este versículo 44, que es donde aparece. Curar y sanar son dos cosas diferentes que quiero que usted comience a percibir. Curar significa eliminar una dolencia física. Usted, si está enfermo, usted quiere curarse, va, si tiene tos, tal vez va a comprar un NyQuil, un Dayquil o cualquier medicamento que usted sepa que le va a quitar el malestar que usted tiene. Eso es curar. Curar significa resolver una enfermedad, resolver un quebranto físico. Eso es curar. Pero sanar
es algo de lo que veremos más adelante, porque muchos solo esperan ser curados, pero no esperan ser sanados. Todo aquel que espera ser curado es una transformación temporal, de lo cual dejan nada más la condición que tienen en ese momento, pero luego pueden nuevamente volver a retomarla. ¿Sí se da cuenta? Curar significa quitar un quebranto, una enfermedad, una dolencia, pero de una manera temporal. Pero sanar significa algo global. Sanar significa quitar la enfermedad, quitar el quebranto espiritual que quizá usted pueda tener por ese quebranto físico por el que está pasando. Así de que vamos a ver la diferencia que hay entonces entre curar y sanar. Pero veamos entonces qué es lo que la lectura nos da. Porque yo quiero que usted se meta en este tópico. Yo quiero que usted llegue, pero que absorba lo mayor para usted. Que no llegue solamente por escuchar a este predicador publicar una verdad que Dios ha establecido en su palabra, sino que usted se lleve el patrón, el modelo de Dios, para que en el momento en el cual Dios necesite que usted venga a Él a clamar su nombre, usted ya tenga el medicamento dentro de usted. ¿Sí se da cuenta? O sea, la medicina ya está a nuestro alcance. El Espíritu de Dios, cuando la palabra declara en el libro de Hechos 3:4, que dice que el Espíritu de Dios fue derramado, el Espíritu de Dios llegó y nos hizo sucumbir a todos aquellos que estaban en ese lugar. El Espíritu de Dios fue derramado a cada uno de aquellos que escucharon su palabra. Amén. Pero veamos qué es lo que dice entonces. Vea usted en el versículo 40 de la lectura que tuvimos nosotros, que dice así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Vea usted, todos le esperaban, todos estaban queriendo algo de Él. ¿Se recuerda cuando Jesucristo decía a la multitud: vosotros me seguís porque yo os alimento, porque les doy pan y pescado? Me siguen porque tienen hambre física, me siguen porque esperan algo de mí, tienen un interés personal al seguirme, tienen algo no porque tengan el hambre espiritual de escuchar mi doctrina, sino son alguien que quiere solamente llenar el vientre de manera temporal. Pero Jesucristo, reconociendo el sentir de cada uno de ellos lo esperaba con gozo. Cada uno de ellos sabía que había una oportunidad. Vea qué regalo el que en ese entonces aquellos tenían. Nosotros nos movemos en fe por la palabra que Dios reveló al hombre, porque esto ya fue revelado. Revelar significa dar a conocer algo que era secreto. O sea, Dios lo que tenía que revelar en su palabra ya nos lo reveló. Ya no hay secretos, sino solo es de pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a discernir, a entender, que nos dé luz para que lo que Dios ya nos reveló en su palabra. Así de que todos ellos se acercaban con gozo. Dije ya, unos con diferente perspectiva, unos con diferente situación. Han llegado, si digo en estos tiempos, jóvenes, por ejemplo, varones, que llegan a diferentes congregaciones, no porque Dios les hable. Llegan tal vez buscando alguna muchacha, llegan también con unos intereses personales, pero retirados del plan divino que Dios por el cual los ha llamado. Si se dan cuenta, o sea, había un gozo en cada uno de ellos porque esperaban una porción que Cristo les entregara. ¿Cuál era esa porción? ¿Cuál era esa entrega? Había una gran multitud. Jesucristo sabía que alguien llegaría con algo importante. O sea, lo que vamos a ver en este día no es algo que a Jesucristo lo haya tomado por desapercibido. Vea usted, se presenta Jairo, dice en el versículo 41. Se acercó Jairo, llegó con una petición diciéndole a Jesucristo, y la palabra dice que él se arrodilló delante de Jesucristo. ¿Cómo es que alguien que estaba conocedor de la sinagoga, que entendía que estaba una ley a la cual tenía que someterse, que estaba la ley de Moisés, la cual ellos cuidaban celosamente, y aquel que dejara de cumplir la palabra de Dios a través de la ley de Moisés, la palabra declara que era condenado a muerte? Como aquel que se despojó de su cobertura espiritual, aquel que dejó su reputación, aquel que dejó su manto en la sinagoga para humillarse, si se quiere así, delante de una sociedad que entendía que aquel hombre era un hombre de reputación, que aquel hombre era un hombre de prestigio, que aquel hombre era un hombre principal, que era aquel portador del mensaje de Dios y que era modelo o ejemplo para aquella sociedad que lo miraba.
Aquel hombre llegó y se despojó porque entendió. Aquel que se acercaba a él era el único que podía hacerlo salir de una condición de la cual estaba pasando. Póngase usted en los pies de Jairo. Si usted tuviera una única hija y aquella hija estuviera ya por partir de este mundo, usted movería mar y tierra para buscar el medio y encontrarlo para que su hija siguiera viva. Ese ejemplo de Jairo nos da a conocer que la reputación del hombre es el modelo de Dios en el cual Él se glorifica para dar a entender al hombre que la sabiduría del hombre es insensatez delante de los ojos de Dios. Amén. Pero no es a Jairo al que venimos a ver, no es a él al cual nosotros venimos a dar a conocer, porque era una hija única, era un único modelo. Y usted puede leer su ejemplo si usted quiere, porque es algo muy conocido. De hecho, esta mujer del flujo de sangre también, usted ya ha escuchado quizá muchas veces esta enseñanza o esta prédica, pero hay algo que Dios quiere hablarle a usted y a mí de una manera personal a través de este mensaje. Es para que usted y yo nos ubiquemos, es para que usted y yo, como dice Santiago 1:8, porque aquel de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Digo eso sin ninguna mala interpretación. Digo esto porque a veces nos acomodamos a nuestro estilo de vida. A veces nos quedamos con el escuchar de otros, a veces nos quedamos con el modelo de otros, a veces nos quedamos con los conceptos de otros y no llegamos, no damos el paso de fe para llegar de manera personal, así como lo hizo esta mujer a la cual vamos a ver en este momento. La mujer del flujo de sangre. Vea usted cuál es la necesidad de aquel hombre que reconoce que no hay otro medio al cual él puede acudir. Se aferra. Usted se da cuenta, yo me recuerdo, Dios me permitió hace 3 años ir a Guatemala. Había una persona que yo conocí, que estaba en el hospital, y su hija en la desesperación me dijo, todavía reciben visitas, si quieren podemos ir a orar por ella. O sea, cuando el plan humano ha caducado, cuando la posibilidad científica ha llegado a su límite, el hombre doblega su espíritu y reconoce que para el plan de Dios nada es imposible. Es por eso que cuando Pablo dice en 2 de Corintios 12:27, el apóstol Pablo habla acerca, 12:25, habla acerca de lo que Dios podrá hacer si lo quiere. Y le dice que Pablo estaba sufriendo de un aguijón. Y le dice, Señor, quita de mí este aguijón. Y se lo pidió 3 veces. Pero la palabra declara que Jehová le dijo, hey, no puedo hacerlo porque así te necesito, Pablo. Así de que el apóstol Pablo termina diciendo, porque bástate mi gracia, le dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así de que Pablo establece que es mejor que la necesidad de Dios llegue a su vida, porque entonces así el amor de Cristo se perfecciona en él ante la debilidad. Pero veamos qué es lo que esta mujer ha hecho esperando a aquel que ha de llegar. Estamos viendo la historia de una mujer que dice aquí en el versículo 43, en el 43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había sido curada. Vea usted la palabra. Dice que esta mujer tenía 12 años. Si usted se da cuenta, son 12 años de vergüenza, son 12 años de marginación, porque la ley mosaica declaraba que toda mujer que tenía una hemorragia o un flujo era impura, no podía estar cerca de la sociedad, tenía que ser marginada, tenía que ser sacada y no podían llegar a hablar a ella ni siquiera, mucho menos tocarla. Aquella mujer que se acerca con vergüenza dentro de la multitud y me hace pensar que cubierta su rostro para no ser reconocida, para no ser sacada y muerta, apedreada, porque esa era la ley mosaica. Si encontraban que una mujer que estaba con flujo tocaba a alguien, automáticamente esa mujer
moría apedreada por el pueblo en las afueras. Pero aquella mujer se acerca con una única esperanza. Y dice que era una mujer que tenía 12 años. Vea usted. Alguien dirá, pero fue una mujer que nació condenada. Fue una mujer que quizá nació ya bajo pecado. Fue una mujer que algo hizo y por 12 años Dios la castigó. No. Muchos ejemplos en la Biblia se dan en que Cristo siempre dice, para que el nombre de Dios sea glorificado. Una mujer que estaba en una condición de aislamiento, una mujer que estaba en una condición en la cual la sociedad no la quería. Puedo pensar que esta mujer quizá era una mujer débil, era una mujer demacrada, era una mujer que estaba pálida, por cuanto la enfermedad que ella tenía hacía que su sangre se fuera perdiendo constantemente. Era una mujer enferma. Lo que vimos en estos tiempos es, todavía se le pone el tacón encima. Lejos de ayudar a alguien que está necesitado, todavía quizá juzgamos, quizá calumniamos, quizá como dijo el apóstol Santiago, vosotros decís que Dios los bendiga, pero él teniendo el medio para bendecirlo no lo hace. O sea, era una mujer que dentro de una sociedad pudiente, porque había de diferentes niveles sociales, pero era una mujer que lejos de que además de estar enferma, estaba pobre. Se da cuenta que dice que había gastado todo, absolutamente todo. Yo no sé si tal vez esta mujer, tal vez tenía una propiedad, tuvo que venderla, embargarla o hacer cualquier cosa, porque en la desesperación de ser sanada, ella se quedó absolutamente sin nada. Se quedó despojada de todo. Era una mujer que me hace pensar que tal vez dormía en la calle, esperando quizás migajas, tal vez buscando comida en un bote de basura, porque nadie quería siquiera acercarse a ella para poder convidarle algo de lo que quizá ellos tenían. Era una mujer que me hace pensar que estaba despreciada completamente, y dice que todo lo que ella tuvo, quizá si fue una mujer rica, se despojó completamente de toda su riqueza, porque su vida era más importante que los bienes materiales de ese tiempo. Era una mujer que dice que pagó y se despojó de todo lo que tenía, pagando a todos los médicos. Pero vea usted, dice que los médicos en nada le ayudaron, sino lejos de eso, su condición seguía peor. Pero dice que nadie la curaba. Pongámosle asunto a eso, porque la palabra declara en este versículo 43 que dice que nadie de ellos había podido curarla. Y es algo que vamos a ver más adelante. ¿Por qué es que esta mujer, en esa condición y quedando completamente pobre, despojada completamente de todo? A veces decimos nosotros, no tengo dinero quizá para algo, algún deleite que nosotros querramos. Hoy no me alcanzó quizá para ir a comer un helado a la michoacana. Hoy no me quedó para las hamburguesas para llevar a mi familia, tal vez al Burger King, al McDonald's, o tal vez a entrar al buffet chino que está aquí en Albertville. Hay tanta cosa en la que nosotros podemos pensar. Pero si nosotros nos ponemos en el plan de esta mujer, que a causa de su enfermedad se quedó absolutamente sin nada, ni siquiera el alimento diario para poder ella seguir adelante viviendo. Pero vea usted, una oportunidad llegó a su vida. Dice Mateo, en uno de los evangelios de Mateo, que habla de esta misma historia, dice que aquella mujer oyó que Jesucristo llegaría por ese lugar. Y aquella mujer dijo, todo lo he gastado, no hay médico alguno que pueda resolver mi problema. Agoté los medios a los lugares equívocos a donde fui antes. Llegué a los lugares equivocados. Fui a visitar a aquellos a los que no tenía que visitar. Y dejé sin uso aquello que ya tenía a mi alcance para poder alcanzar la sanidad. ¿Sí se da cuenta? Hay personas que dicen, no, estoy enfermo de esto y de lo otro, pero de Dios ni se recuerdan. Mejor buscan médico, mejor buscan medicamento. Y dice, a ver qué dice Dios. En vez de llegar a Dios primeramente y después buscar lo que Dios quiera que se busque. Aquella mujer había hecho eso. Aquella mujer buscó a los médicos, pero a su oído llegó algo que para nosotros ahora ha sido revelado en la palabra. A su oído llegó que llegaría Jesucristo.
aquel que había levantado fama en toda el área. Porque la palabra declara que a través de los milagros de Cristo, dice, y su fama se difundía por toda Galilea. Toda Nazaret, todas las áreas donde Cristo iba abordando, su nombre, su fama era muy reconocida como el enviado de Dios. Aquella mujer dijo, hay una oportunidad, hay una única esperanza, hay un único chance, como dicen algunos. Aquella mujer dijo, si la desaprovecho, es la última que llegará a mi vida, porque no tengo medios para seguir con la medicina, ni hay un médico que pueda salvarme de la enfermedad por la que estoy pasando. Y aquella mujer escuchó de Jesús. Aquella mujer escuchó que Cristo llegaría a ese lugar. Y vea usted qué es lo que dice en el 44. Dice así: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante detuvo el flujo de sangre. Se acercó por detrás. ¿Quién se acerca por detrás? Sino alguien que tenga vergüenza. Alguien que se sienta digno tendrá que presentarse por el frente. Alguien que sea esperado entrará por la puerta de enfrente. Alguien que no quiera que lo vean entrará por la puerta de atrás. Esta mujer se sentía indigna, se sentía impura, lo que en estos tiempos podríamos decir, se sentía sucia, porque no se sentía en la condición de enfrentar a Jesús para poder presentarse de frente y poder alcanzar su sanidad. Pero vea el poder de lo que a esta mujer le había sido revelado de parte del Divino Espíritu. Aquella mujer se presenta por detrás y le toca el borde del manto. Veamos por qué es que aquella mujer entonces se acerca por detrás y le toca el borde del manto. Aquella mujer aprovechó un momento perfecto. ¿Cómo haría usted? Como ven quizá en algunos conciertos en este tiempo, gente se mata porque se aplastan unos con otros. Hay conciertos seculares donde la gente es tal que no cabe ni siquiera un alfiler dentro de ese lugar. La gente se amontona. Hay muchos que si caen son aplastados por las multitudes. Hay muchos que cuando el grupo está tocando se enloquecen y botan a otros y a veces resultan muertos dentro de un concierto. Aquella mujer se encuentra delante de una gran multitud. Hay una poca posibilidad para aquella mujer. Hay una poca de chance. Jesucristo está caminando con el principal de la sinagoga, con alguien que es importante, con alguien que quizás lleva guardaespaldas para que le abran paso a su caminar hacia su casa. Y aquella mujer dice, hay poquitas posibilidades, no tengo mucho chance. Tiene que haber un momento perfecto en el cual yo pueda tocar el manto del Maestro. Pero vea usted, dentro del corazón de aquella mujer había la convicción de fe de que ella no necesitaba tocar a Jesús, ni que Jesús la tocara a ella, porque decía dentro de sí, si tan solo tocara el borde de su manto, yo seré sana. Vea usted qué nivel de fe es de esa mujer. Yo tengo que ver milagros para reconocer que aún en estos tiempos Dios sigue obrando. Yo tengo que ver que Dios me sane, de lo contrario yo no creeré que todavía hay milagros en este tiempo. Tenemos que ver evidencia física, así como Tomás, que tiene que presentarse a Jesucristo, mostrarle las manos, mostrarle los hoyos de los clavos en sus manos, mostrarle el costado donde fue cruzado por una lanza. Dice Tomás, si no viera yo los hoyos que le cruzaron los clavos en la cruz, si no viera entonces cómo la lanza cruzó a costado, no reconoceré que es mentira todo aquello que me están diciendo. Hay muchos Tomases en este tiempo, hay milagros que surgen, hay milagros de los cuales Dios obra, pero esperamos palpablemente que Dios nos diga,
Este es un milagro. Míralo, entiéndelo, porque no hay en nosotros una visualidad espiritual que reconozca que en el momento en el que lo sobrenatural desciende, lo natural se sale, y en esa visión sobrenatural, espiritual que usted y yo tenemos que reconocer que el momento que estamos pasando no es un momento natural, que el momento que estamos pasando es porque Dios está obrando en los milagros que Cristo dijo, porque mayores cosas que las que yo hago, vosotros haréis. Amén, gloria a Dios. Y no vemos el poder de Dios manifiesto en esta obra. Pero aquella mujer se acercó, no por coincidencia, para tocar el manto. Vea usted el poder. El manto representa realeza. El manto representa poder. El manto representa autoridad. Cuando usted mira diferentes versículos en la Biblia, en uno de ellos la palabra dice de que el profeta Samuel no estaba de acuerdo con lo que iba a hacer Saúl. Cuando el profeta Samuel se retiraba, Saúl lo tomó del manto y se le desgarró. Y el profeta Samuel le dijo: hoy has desgarrado tu reino. Cuando Saúl estaba siguiendo a David, y sin darse cuenta se duerme en una cueva donde David y sus hombres estaban durmiendo en el fondo, David llega y le dicen sus soldados: ahora es el momento, Jehová lo puso en tu mano, mátalo. Pero David dice: no tocaré al ungido de Jehová, pero le arranca el fleco de su manto. Cuando Saúl se iba, David le enseña que tuvo la oportunidad de matarlo, pero no lo hizo, porque David lo que hizo al quitarle el fleco fue quitarle autoridad. Cuando Elías iba a ser llevado, para ser llevado a la presencia de Dios, aquel que fue raptado sin conocer muerte, del cual conocemos la historia, la Biblia dice que su manto cayó para que lo tomara Elías, para que lo tomara Eliseo. El manto de Elías representa una transición profética, presencia espiritual de Dios, poder, manto, autoridad profética que el profeta Elías delegó a su seguidor Eliseo. Aquella mujer reconocía. El manto estaba lleno de flecos y cada fleco terminaba con un color azul. Aquella mujer dijo: si tan solo tocara el borde de su manto, azul significa libertad en el cielo. Si toco el manto, tocaré el cielo, porque la sanidad llegará a través del fleco del manto de Cristo. Aquella mujer reconoció y dijo: el manto que representa poder tiene la autoridad de aquel que lo porta, porque es realeza, para que entonces se cumpla en mí el milagro hecho. Y la palabra dice que en ese momento, dice en el versículo 44, el flujo se detuvo. ¿Por qué cree usted que se detienen las enfermedades? ¿Por qué cree usted que el poder de Dios desciende cuando hay algún quebranto que es quitado de usted para traer el bien de Dios a su vida? Es porque el cielo desciende a la tierra y toca la solicitud de todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Muchos llegarán a la iglesia. Jesucristo será alabado por muchos, pero no por todos. Jesucristo es llamado. Vea usted qué es lo que dice en el versículo 45. Dice así: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Muchos pueden haber en la iglesia. Había gran multitud, muchos lo apretaban, muchos lo apresuraban, pero Jesucristo reconoció un toque especial. Dijo: hay mucha gente, hay multitud, muchos en la iglesia, pero no todos llaman mi atención, sino todos aquellos que dan un paso de fe. Solo aquellos que llaman mi atención, solo aquellos que dejan lo común para poder caminar en lo que no es común para la multitud y salirse de lo normal de la multitud. ¿Sí se da cuenta? ¿Usted cree que Jesucristo no sabía quién lo había tocado?
Usted sabe que Jesucristo, desde cuando se encontraba en Gadara, no sabía que debía llegar para que ese milagro se hiciera. ¿Usted cree que Jesucristo, las cosas que ocurrieron, no ocurrieron en el tiempo exacto y perfecto de Dios para que su nombre fuera glorificado? Jesucristo pregunta, no por Él mismo, no por ignorancia como lo está haciendo en este tiempo. Él no le dice, hey, ¿qué problema tienes tú? No, Él sabe el problema. Pero Él se place con que usted lo declare para que reconozca con sus palabras que Dios ha sido puesto en Cristo Jesús y que tiene el poder, la autoridad, el manto, el dominio para que cualquiera que sea su condición, Él ha venido a su vida no para pasar desapercibido, no para pasar por la multitud, no para pasar apretado frente a todos, sino para reconocer que es usted el que debe estirar la mano, el que debe tocar el manto, el que debe reconocer que su condición no puede seguir como está. Si usted quiere caminar más allá, si usted quiere subir al siguiente nivel de fe, tiene que dejar su condición, reconocer que donde está, usted no ha sido condicionado a eso, reconocer que como hijo de Dios, el manto del Divino Espíritu ha sido puesto sobre usted para que reconozca que así como la mujer tocó el borde del manto de Jesucristo, Jesucristo hizo la pregunta, no porque no supiera, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha llamado mi atención? ¿Quién quiere que yo haga un milagro? ¿Quién quiere que lo empodere de mi presencia? ¿Quién quiere sentirse cada vez más atraído por mi favor? Jesucristo lo sabía, pero lo hizo a causa de la multitud que había pasado desapercibida. Muchos son los llegados, mas pocos los escogidos. Había una gran multitud, pero solo 2 de ellos fueron consagrados en el nombre de Cristo. Pero cuando aquella mujer se ve descubierta y le dice, Señor, fui yo. Pero aquella mujer sabía que si la sociedad se daba cuenta que ella había tocado a alguien, ella era muerta apedreada, porque ese era su pago, porque era impura. Y si ella tocaba a alguien, era muerto. Y ella dijo, no lo tocaré porque soy indigna. No lo tocaré, como dijo el centurión, porque soy indigno de que entres a mi casa. Solo envía la palabra para que mi siervo sane. Y aquella mujer dijo, soy indigna, no quiero morir apedreada, ni quiero que él se sienta impuro por haberla tocado. Pero vea usted, aquella mujer que se sentía impura, sucia, ante la sociedad marginada, por 12 años desplazada, sin tener una oportunidad y sin tener bienes, por cuanto había gastado todo lo que tenía y no tenía ni siquiera quizá para comer, y en una condición física degradante. Aquella mujer quizá estaba pálida, aquella mujer quizá tenía anemia por la pérdida de sangre, aquella mujer quizá estaba débil y tal vez con problemas. Ella se acercó a Cristo. Aquella mujer que quizá, no quiero pensar que su debilidad era tal que tuvo que sentarse a esperar la oportunidad para entre piernas estirar su mano y buscar y encontrar el momento perfecto para tocar el borde del manto de Cristo. Aquel Cristo de la gloria vio la necesidad y la fe de la mujer. Y la mujer, cuando se vio descubierta, ella le reveló a Jesucristo todo lo que había sido. Pero vea usted lo que le dice Jesucristo. En el 47 dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Jesucristo hizo que hablara, no porque él no conociera, porque para que ella fuera liberada y aceptada por la sociedad, tenía que haber un testimonio. Tenía que saber el pueblo que ella lo declarara delante de él, que había sido libre de aquel azote que la llevaba por 12 años. Jesucristo quería que en el poder de la confesión de aquella mujer, la sociedad reconociera que ella podía nuevamente ser tomada como digna dentro de una sociedad
que la había marginado por 12 años. Pero termino con este versículo, que es la tapa que le pone al pomo, que dice así en el versículo 48. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hija, ya no le dijo eres extraña, tu fe te ha hecho merecedora de estar dentro de mi manto y reconocida como hija mía. Aquella mujer enferma que había sido puesta al margen de la sociedad, aquella mujer que no era reconocida, aquella mujer de la cual dijo: no me quedaré solamente con el de la sanidad, me quedaré también con el sanador. Y aquella mujer que fue sanada y Cristo la reconoció por fe, que había entrado dentro de la iglesia, que será levantada en el tiempo que Él disponga, le dijo: hija, tu fe te ha salvado, te ha dado la libertad de ser eterna juntamente con el resto de tu iglesia. No le dice te ha sido curada como ella esperaba ser curada por los médicos. Dice que había gastado todo y ninguno de ellas la había curado, porque la curación es algo temporal, la curación es una situación física, pero Jesucristo no vino a curarla solamente, vino a curarla, a sanarla, a salvarla, a devolverle lo que el enemigo le había robado. Y ahora Jesucristo te está diciendo en esta hora: si tú das un paso de fe, todo quebranto que tú tengas, toda situación adversa por la que tú estés pasando, si es físico, si necesitas un milagro en tu cuerpo, Jesucristo te va a curar. Pero más que eso, Jesucristo te dice: sé que hay momentos de soledad en ti, hay momentos de inseguridad, hay un tiempo en el que te sientes que has sido quizás desplazado. Él te quiere sanar, porque la sanidad de Cristo es una sanidad integral, es una sanidad que te da para el cuerpo y para el espíritu. Pero Cristo también te dice en esta hora: hija, tu fe te ha salvado, porque Jesucristo ha venido a salvar lo que se había perdido. Aquella mujer esperaba ciertamente un tiempo especial para que Jesucristo se glorificara en ella. Y aunque aquellos no entendían, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Filipenses, en Filipenses 4, 6 y 7: sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones con toda oración y ruego y acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Oh, yo no entiendo por qué sané, no entiendo por qué se había hecho esto y aquello no había sanado antes. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo te invito, amado pueblo. Yo no sé por qué quebranto tú estás pasando. No sé cuál sea el azote que tú tengas. No sé si has pasado tal vez por dudas, pensando que lo que escuchas no viene de Dios, pensando tal vez que tienes una enfermedad que es incurable. Hoy te presento al sanador por excelencia, aquel que te dice en esta hora: hijo, hija, si tú das un paso de fe, el azote por el que estás pasando, yo te libero de él. Yo invito a todo aquel que está pasando por un tiempo difícil, todo aquel que está pasando por un momento de quebranto, un azote en su vida. Hay enfermedad, hay problemas familiares, problemas económicos, problemas de no entender el mensaje que Dios ha enviado a tu vida. Yo te invito, si tú quieres dar un paso de fe, pasa al frente. Yo quiero orar por ti. Yo quiero unificar mi oración contigo. Yo quiero que Dios te fortalezca para que dejes ese azote que no te deja avanzar y juntos caminemos para aquello que Dios tiene ya preparado para ti. Ella dio un paso de fe. Ella se activó. No se quedó conforme con lo que tenía. Ella declaró a través de sus obras que su fe no podía quedar
solamente en dichos. Hay muchos que dicen tengo fe, pero cuando llega el momento, esa fe se quebranta. Santiago dice, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. ¿Cuál es el paso de fe que tú vas a dar para dejar la condición en la que tú has estado? Yo te invito en esta hora. Jesucristo dice en el libro de Mateo 11:28 al 30, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestra alma. Dios te ofrece a través de Cristo un descanso integral. Él no quiere que tú solamente te sobrepongas a la necesidad que estás teniendo ahorita. Él quiere darte una postura como hijo que pueda hacerte saltar de muerte a vida. Amén. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Yo te invito ahí donde estás. Levanta tu mano, entrégale a Dios tus cargas. Jesucristo dijo, la ciencia, las lenguas, las profecías acabarán. El tiempo de predicar el Evangelio también se acabará. Pero su palabra no pasará, su verdad seguirá por toda la eternidad, reconociendo su grandeza. Padre, yo levanto mi mano delante de tu pueblo, mi Dios. Sé que mi oportunidad es esta. Tocar tu manto, mi Dios, es esta. Tu manto de amor se pasea por este lugar. Hoy yo te invito a que estires tu mano y toques el manto de Dios. ¿Cuál es el quebranto? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la incertidumbre? ¿Cuál es la duda que Satanás ha puesto en tu mente, en tu corazón? ¿Cuál es la fortaleza que Satanás ha ido inyectando para alimentar aquello que no viene de Dios? En esta hora, Padre Santo, yo declaro, en el nombre de Cristo Jesús, levanto mi mano delante de tu pueblo y declaro, Padre Santo, que ellos dejarán su comodidad, dejarán su confort, se acomodarán a tu palabra, se ajustarán, oh Dios, a aquello que tú ya has declarado para estos tiempos. Padre, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que tu manto se pasea en este lugar, que el manto del Maestro está tocando en este lugar, en el rincón de esta casa, que tú alcanzas, oh Dios, la necesidad de tu pueblo.
árbol no cae sin que tu divino espíritu tenga conocimiento de ello, y aún cada uno de nuestros cabellos ha sido contado por ti, Padre. En esta hora, mi Rey, levanto mi mano delante de tu pueblo. Declaro, mi Dios, que tu palabra caerá en tierra fértil, que tu Espíritu Santo, que sabe hacer la obra, anidará en sus corazones y les permitirá, oh Dios, que esta tu palabra provoque vidas en el espíritu que has puesto dentro de cada uno de ellos, Padre. Así como aquella mujer que no tenía oportunidad alguna, que no tenía medios, que no tenía reputación, que no tenía oportunidad para poder llegar a ti de manera frente, llegó por detrás, oh Dios, porque tu misericordia se extiende a lo largo de los tiempos, y hasta el día de hoy tu diestra de poder no se ha cortado a nuestro favor, Padre. Yo te pido por este tu pueblo, te pido por Reino Unido, Centro de Adoración, porque tú levantes, oh Padre, aquellos publicadores de tu verdad, aquellos heraldos pregoneros de tu palabra, aquellos que has mandado, Padre, para estos tiempos, para que disipen la mentira, porque tú estás levantando un pueblo, mi Dios, en espíritu y en verdad, para que tu palabra alcance almas y puedan, como dijo Jesucristo, porque no he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, Padre. Que tu pueblo, Dios, siga creciendo, que tu pueblo siga siendo alimentado, mi Dios, que tu ángel acampe alrededor de cada uno de ellos, porque te temes. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Padre. Permítenos ver y oír solamente lo que proceda de ti, desechar de nuestra vida aquello que no trae alimento espiritual y no es parte de nuestro propósito, aquello que nos estanca, Padre, aquello que nos hace tropezar, aquello que no nos hace caminar y acelerar nuestros pasos al cumplimiento de tu plan. Padre, yo bendigo a tu pueblo, te doy las gracias porque me das la oportunidad, mi Dios, de hablar de ti delante de ellos, como aquellos lo hicieron en la sinagoga para publicar tus palabras. Mi Dios, bendícelos en esta semana, que sean, oh Dios, cubiertos, que sea tu salud en ellos, Padre, tu voluntad en ellos, que se cumpla todo aquello que anhelan en sus corazones, si está ajustado a tu voluntad. Padre, bendice sus ingresos para que puedan cumplir, oh Dios, sus compromisos familiares. Bendice a esta iglesia, Padre, a través de los ingresos que tú llevarás, sea el medio que sea, Padre. Confío en ti y sé que tú, oh Dios, si es tu casa, tú la mantendrás como Padre responsable para poder llevar tu nombre en alto. Padre, bendice los ingresos, ofrendas, diezmos, todo aquello que haga llegar a esta casa, mi Dios. Da sabiduría de mayordomía a aquel que las lleva, para que no caiga en tentación y pueda, como dijo Pablo a Timoteo, preséntate a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Padre, te damos las gracias en esta hora por tan grande privilegio. Te bendecimos, te exaltamos, Padre, y te damos las gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y el amado pueblo de Dios, a través de esta ofrenda de palmas, dice al Todopoderoso en esta bendita hora: amén, amén, amén. Déselo fuerte al Todopoderoso en esta bendita hora. Amén, amén. Amén. Quiero tomar nada más unos minutos de su tiempo para informarles que este 18 de octubre, amado pueblo, tendremos nuestra primera vigilia en este lugar. Amén. Glorificamos el nombre de nuestro Dios. Sabemos que este lugar Dios lo ha preparado